los muros veré caer. Porque no hay amor más fuerte que el que Dios ha mostrado al mundo al enviar a Jesús. Ese amor rompe cualquier barrera, que supera cualquier adversidad y nos acerca al Padre. Sabemos que esta canción será de bendición para ti. Les mandamos un fuerte abrazo. Hola hermano, qué gusto que te hayas conectado este domingo, qué bueno que te despertaste con eso en tu corazón de buscar la palabra de Dios. Hoy el Señor tiene una palabra para ti el día de hoy. Créelo hermano, hay una bendición en el Señor para tu vida. Acompáñame a hacer una oración el día de hoy. Padre, te damos gracias Señor, gracias por este momento que nos das de vida. Hoy nos despertaste Padre, estamos vivos, estamos respirando Padre. Hoy podemos admirar tus maravillas que has creado para tus hijos. Padre, hoy te exaltamos, te alabamos, te glorificamos, Padre, pero también venimos a escucharte, Señor. A escuchar lo que hoy tienes para mi vida. Que tu palabra, que es camino de verdad, me ayude a entender mi camino, Padre. Me ayude a entender qué es lo que tú buscas en mi vida, Padre. Permítenos, Espíritu Santo, conocer lo que el Señor planeó para mi vida. Te damos gracias, Señor, por lo que vas a hacer en estos momentos en nuestra vida. Permítenos ser sabios, Padre, para poder aplicarlo en nuestras vidas. Te pedimos también por la vida de todos mis hermanos que están sintonizando, por aquellas personas que están escuchando en sus hogares y que necesitan una palabra de vida. Te pedimos por ellos, Señor, llévala en este momento a sus corazones. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a comenzar, hermanos, y quisiera ponerte una palabra, discípulo. ¿Qué significa discípulo? Persona que sigue y defiende las ideas y doctrinas y métodos de un maestro. En este caso, todos nosotros somos discípulos de Jesús, de Jesucristo. Él es nuestro mentor y nosotros le seguimos. Nosotros defendemos lo que Él nos ha mostrado, las enseñanzas que nos ha dado. Y esta palabra que vamos a ver el día de hoy habla a los discípulos. Hoy, hermano, acabamos de pasar una semana donde el mundo estaba celebrando un acontecimiento importante, un acontecimiento que lo conocen como la Semana Santa y el Sábado de Gloria, que es la resurrección, cuando Jesús asciende del abismo, asciende, resucita y vence a la muerte. Ese suceso lo festejó hace apenas una semana todo el mundo, pero nosotros como cristianos ese suceso lo celebramos todos los días de nuestra vida. Todos los días tenemos que celebrar ese acontecimiento, no nada más en una semana, sino todo el tiempo, porque Él en ese momento nos dio esperanza, en ese momento nos reconcilió con el Padre, nos justificó y vinimos y creemos y confiamos en Él que algún día estaremos en su presencia. Bueno, pues para ustedes que somos discípulos, hoy el Señor tiene esta palabra para ustedes. Quisiera que me acompañaras, vamos a leer Lucas 24, 13 al 17. Vamos a leer toda la lectura, que es el título de esta palabra se llama El camino a Emmaús. Y vamos a ver lo que pasa, lo que el Señor nos enseña. Vamos a ver un suceso que pasó cuando Jesús resucitó. Recordemos que Jesús se les apareció a muchas personas cuando resucitó antes de subir a su gloria. Y aquí vamos a ver una historia donde se les presenta a dos caminantes, a dos discípulos que iban camino a un poblado llamado Emmaús. Vamos a leerlo. Lucas 24, 13. Y aquí, dos de ellos que iban el mismo día a una aldea llamada Emmaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Haciendo la comparación, 70 estadios vienen siendo 11 kilómetros de distancia, más o menos como de aquí al Acuario o al Museo Sumaya, no sé si lo ubiques para que tengas una perspectiva, pues más o menos esa era la distancia que estaba Emmaús de Jerusalén, y iban caminando estas personas, e iban hablando entre sí
de todas aquellas cosas que habían acontecido, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. No nada más venían hablando, también hace referencia a que venían discutiendo. Cuando uno viene discutiendo, la plática tiene otro tono, otro volumen de plática, un poco más alta la voz. Cada una de las personas está defendiendo su punto de vista personal. Así es que ellos a lo mejor venían hablando más fuerte, que llamó la atención de Jesús y se acercó a ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, no que estuvieran ciegos, simplemente tenían un velo, como si tuvieran un pedazo de trapo en los ojos que no les dejaba ver claramente quién era el que estaba acercándose y que venía caminando con ellos. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás triste? Ok, esta imagen, vemos un rostro de una mujer que está llorando y sufriendo. Una mujer que no está en unas condiciones normales. Jesús vio esta tristeza en esos discípulos. Veía esa condición en su cara. Tal vez sí venían hablando fuerte, pero se notaba una tristeza en su mirada. Y Jesús la notó plenamente y les hizo esa pregunta: ¿por qué están tristes? Vamos a ver por qué estaban tristes ellos. 24:18. Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron que Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto aconteció. Haz de cuenta, hermanos, tal vez estas personas habían puesto su fe, su confianza en lo que Jesús les había dicho. En Jesús pusieron toda su fe. Tal vez abandonaron sus casas, sus familias, por seguir a Jesús. Ellos estaban convencidos de que Jesús era el que iba a redimir. Él era el Mesías, el que iba a redimir al pueblo. Pero de repente agarran al maestro, lo golpean y le dan muerte. Y fue crucificado. En ese momento, todas sus esperanzas, sus ilusiones, todo lo que ellos habían pensado, se les quitó. Y en ellos había esa tristeza, esa desconsolación, el no saber qué iba a pasar o como que se había terminado todo. No sé si en tu vida a ti te ha pasado algo parecido. No sé si en tu vida, a lo mejor en estos momentos, yo no lo sé, pero a lo mejor en estos momentos tú tenías un plan de vida y se vino abajo. O tal vez quisiste emprender un negocio y la persona que se asoció contigo te vio la cara, te defraudó, abusó de tu confianza y se llevó tu dinero y te quedaste con las manos vacías. Tal vez en tu matrimonio el amor de tu vida se fue de la casa y te dejó. No importando que tú te quedabas sola a cargo de los hijos, que tenías que pagar deudas, que tenías que pagar alimentación, techo. No le importó y él se fue y te dejó con ese compromiso. Toda tu ilusión que tenías de un matrimonio, de una familia, de poder lograr algo unido a esa persona, se terminó. O tal vez te acaban de correr del trabajo. Tal vez te notificaron el viernes que el lunes pues tenían que hacer un recorte de personal y te tocó a ti. Y tal vez tú ya tenías planeado hacer algo, planeaste a lo mejor
unas vacaciones con tu familia y de repente te quedas sin trabajo y de lo poco que tengas pues tienes que aguantar y lo que consigues otro trabajo. Te cambió la expectativa. O tal vez te sentías bien, andábamos bien, corríamos, respirábamos, nos sentíamos bien físicamente, pero de repente empezó un dolor en tu vida. Y empezaste a sentir una molestia en tu organismo y decidiste acudir al doctor y el doctor te dio un dictamen de algo que te está pasando muy grave, una situación difícil. No sé si a ti te ha pasado algo así, pero a mí me pasó algo parecido. Yo tenía un plan de vida en otra ciudad, en otro lugar muy distante, pero ya tenía un plan de vida, tenía un trabajo, tenía una familia, tenía una casa, y mi plan era quedarme allá, que mis hijos crecieran allá, que mis hijos terminaran su universidad y en aquella ciudad pudieran hacer algo, pero de repente todo eso se vino abajo, todo eso cambió, y no nada más cambió, también me avisaron que uno de los pilares de mi casa, en este caso mi padre, había fallecido y tenía que cambiar de residencia, tenía que irme a la casa de mi mamá porque ella se quedaba sola y en su soledad yo veía mucha tristeza, mucho desconsuelo, porque también era una incertidumbre para ella y yo llegaba a ese lugar sin saber cuál iba a ser mi futuro, sin saber qué iba a pasar conmigo, como que todo lo que yo había planeado se había venido abajo de repente. Y no sé si en tu caso pasa algo, pero eso mismo les estaba pasando a estos caminantes de Emaús, que les habían quitado a su maestro, que le habían dado muerte a su mentor. Y en ese momento sentían esa incertidumbre, ese desconsuelo y esa tristeza en su corazón. Vamos a continuar con la lectura. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. De repente una luz se presenta en su vida, una luz muy distante que ellos empezaban a ver, porque en ellos empezó a nacer una duda de que Jesús estaba vivo. Pero no nada más estaba vivo, sino que iba caminando con ellos, pero ellos no lo podían ver. Pero allí esa luz, haz de cuenta en el problema o en las condiciones que te habíamos dicho hace un momento que estábamos viendo, si a ti te ha pasado algo, es como si alguien te dijera, aunque en esa situación tan triste que estás pasando, hay algo bueno. Como que te quedarías pensando en, ¿está loco? ¿Qué le pasa si estoy sufriendo ahorita? Tengo un problemota y me estás diciendo que hay algo bueno. Pues haz de cuenta, ellos alcanzaban a ver esa pequeña luz en el que las personas decían que Jesús estaba vivo. Y vamos a ver lo que continúa en la lectura. Vamos a cambiar de versión, vamos a la Nueva Traducción Viviente y vamos a leer del 25 al 27, también en el mismo Lucas. Y dice la palabra, ¡qué necios son!, les dijo Jesús. Les cuesta tanto creer que todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tenía que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por las Escrituras de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de sí mismo. Lo primero que hizo Jesús delante de ellos fue abrir las Escrituras. Yo no sé cómo le hizo Jesús que en 2 horas y media de camino les pudo explicar toda la ley de Moisés y todos los profetas.
en tan corto tiempo donde hablaban de Él. No sé si tú, hermano, alguna vez has tomado aquí en la iglesia el curso de palabras más dulces que la miel, que lo da el pastor, que esperemos que algún día lo vamos a retomar. Pero los que lo han tomado no me dejarán mentir que ese curso, la primera parte del Nuevo Testamento dura 6 meses, aproximadamente, más o menos. Imagínate cómo Jesús en 2 horas y media, no sé cómo le hizo, pero en 2 horas y media resumió todo ese curso y se los dio a estos 2 discípulos. Pero lo primero que hizo fue abrir las Escrituras. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo. Aquí, hermanos, ya habían llegado a Emaús y Jesús quería continuar con su camino, pero ellos le detuvieron y le dijeron que se quedara a cenar con ellos, que ya era tarde, que al otro día se podría ir. Y pasó eso que te acabo de leer. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Yo no sé si Jesús tenía una forma muy particular de partir y bendecir el pan, porque en ese momento los ojos de ellos fueron abiertos. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Qué contrariedad, ¿verdad? En el momento que pudieron ver, ya no lo vieron. En ese momento se quitó el velo de sus ojos. En ese momento empezaron a ver, pero no con los ojos normales que tenían, sino con ojos espirituales. Pudieron ver al Señor Jesús, pero lamentablemente, en el momento que lo vieron, desapareció de su vista. Como punto número 2, dice, les abrió los ojos espirituales. Y esos ojos espirituales también los podemos ver en 2 de Reyes 6, 16 y 17. Ya se cuenta, estaba hablando Eliseo con su criado. Te voy a hacer un poco de reseña. Los querían capturar o les querían dar muerte y estaban rodeados por ejércitos. Mas Eliseo le dijo lo siguiente a su criado. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Señor, que abras los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Se le abrieron los ojos espirituales y pudo ver que no estaban peleando solos, que había un ejército celestial que iba a combatir por ellos en esa guerra y que les iba a dar victoria. Esos ojos espirituales son los que nosotros necesitamos tener. Nosotros como cristianos necesitamos tener ojos espirituales, pero para obtener los ojos espirituales, hermano, primero debemos de entender y abrir las Escrituras. Tenemos que abrir las Escrituras. Tú no te puedes decir cristiano si no estás abriendo las Escrituras, si no estás buscando al Señor. En el momento que lo haces, se te empiezan a abrir los ojos espirituales y empiezas a entender el por qué Dios hace esas cosas en tu vida, el por qué te pone esas pruebas, porque Él tiene planes para tu vida. Él tiene un proyecto para ti. Tú eres un proyecto de Jesús. No, Jesús no es un proyecto nuestro. Nosotros somos el proyecto de Él. Continuemos, 24:32. Y decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón entre nosotros mientras hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Cuando nosotros estábamos en el curso, hermanos, y para aquellos que lo tomaron, no sé si recuerden, también nuestro corazón sentía ese ardor. No sé si en tu caso fue, pero en el mío sí. En el mío había esa como sensación de querer seguir. Terminaba a lo mejor la hora y cachito de que duraba el curso y como que te quedabas con esa sensación de querer seguir aprendiendo más, de querer buscar más. Y te ibas toda la semana y leías y aprendías demasiadas cosas.
nuestro corazón se estaba moviendo. Jesús estaba abriendo las Escrituras en ese lugar, en ese curso, a nosotros, y nos estaba dando un entendimiento de muchas cosas que desconocíamos. En el momento que entendieron eso y se les abrieron los ojos, nació la necesidad de ir a contar, irles a comunicar a los demás discípulos, a los apóstoles, lo que les había sucedido en este camino a Emaús. Y dice que fueron y regresaron a Jerusalén. En unas partes de la palabra menciona que recorrieron en 1:30 ese trayecto de 2:30 que se habían hecho cuando Jesús caminó con ellos. Me imagino que se fueron corriendo esa distancia. Haz de cuenta, como te dije, desde el Museo Sumaya hasta acá, corriendo para llegar en 1:30 y poder comunicar lo que les había sucedido. ¿Qué decían? 24:34. ¿Qué decían? Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les había reconocido a partir el pan. Mientras ellos aún hablaban con estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Imagínate la impresión de que estás platicando, digamos, con mi hermano y de repente aparece Jesús. Piensas, bueno, un fantasma, un espíritu. Pues así estaban su mente y sus corazones, pero Jesús les dijo lo siguiente: y como todavía ellos de gozo no le creían, estaban maravillados, les dijo: ¿tienes algo que comer? Entonces le dieron parte de un pescado asado, un panal de miel. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Punto número 3. Les abrió el entendimiento. En ese momento pudieron entender por qué Jesús les hablaba en el pasado y pudieron entender todo lo que pasó, todo lo que tenía que suceder para que Él pudiera entrar en su gloria, para que Él pudiera resucitar y darnos vida. Era necesario que pasaran esas cosas. Vamos a retomar los 4 puntos. ¿Por qué 4 si nada más dije 3? No, son 4. El primero, como los mismos discípulos, cuando Jesús les compartía y les hablaba y platicaba y les mostraba el reino cómo era, ellos creyeron y pusieron en Él su confianza y su fe. Nosotros, cuando venimos a los pies del Señor, cuando lo buscamos, cuando traemos nuestras cosas muy equivocadas del mundo y venimos y clamamos misericordia para nuestras vidas, Él nos perdona. Y en esa cruz donde Él fue crucificado, donde se derramó su sangre, en esa cruz somos redimidos, en esa cruz somos justificados. Y en esa cruz Él nos demuestra su amor tan grande. Y nosotros creemos en esa cruz y confiamos desde ese momento en que Jesús es el camino. Ponemos nuestra fe en Él. Punto 2. Es necesario abrir las Escrituras. Es necesario leer lo que el Señor tiene para nosotros en su Escritura, en la palabra, en lo que Él nos dejó, en las enseñanzas. Es muy necesario para poder tener una vista espiritual, poder ver por qué pasan las cosas en nuestra vida o por qué estamos pasando por estas situaciones. Y después se nos abrirá el entendimiento, se nos abrirá el conocimiento y nos daremos cuenta de cuál es el plan perfecto de Dios. Porque te decía que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Sus pensamientos son de Él más grandes y los conoce desde que estábamos en el vientre de nuestra madre.
desde que nos diseñó. Él ya conoce cuál es el plan para cada uno de nosotros. Y a lo mejor era necesario pasar por esos momentos que estamos viviendo o que nos pasaron. Hoy el Señor te pregunta, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no te das cuenta de que yo tengo planes mejores para tu vida? ¿Por qué no te das cuenta que en esa situación donde estás en el suelo, en el punto donde te sientes totalmente derrotado, el Señor puede cambiar esa condición y hacer una nueva persona de ti y de esa situación, mucho más grande de lo que tú te imaginabas, hermano? Te voy a continuar con lo que a mí me sucedió, con mi testimonio. Como te decía, yo llegué a esta ciudad. Yo nací aquí primeramente, pero a mí me mandaron a otra ciudad por cuestiones de trabajo, pero yo ya no tenía intenciones de regresar. Pero el Señor me regresó. Tal vez en esa situación difícil, donde había una persona que murió de la casa y uno de los pilares de una casa. Una situación en donde yo no sabía si iba a conseguir un trabajo o no. Pero yo no lo sabía, pero Jesús lo sabía. Dios sabía que era necesario que yo pasara por esa situación, porque su plan de Dios era más grande en este lugar para mi vida. Y doy gloria a Dios por eso que hizo en mi vida, porque hoy veo, hoy siento lo que Él tenía planeado y sé que sigo caminando como esos discípulos de Emaús, sigo caminando de acuerdo al proyecto que Él tiene para mi vida, pero veo que es más grande lo que Él planeó para mi vida. Platicando con unos hermanos la vez pasada que empezamos a tomar un curso para poder compartir un liderazgo, decíamos en aquel curso, ¿te acuerdas cómo éramos cuando empezamos? ¿Cómo dudábamos? ¿Cómo teníamos miedo? Pero el Señor estaba allí sentado con nosotros. El Señor iba caminando con nosotros, así como caminaba con los discípulos de Emaús. Y su obra del Señor llega, se va a cumplir en nuestras vidas. Hoy en día te puedo compartir, cuando en aquel entonces era un miedo, un pánico escénico grandísimo. Hoy puedo estar parado frente a ustedes compartiendo, teniendo ese honor de compartir lo que poquito que Dios me ha dado. Y sé que sigo caminando y que su propósito aún no ha acabado. Tengo que continuar. Y he caído muchas veces, o hemos caído muchas veces. Tal vez tú también has caído muchas veces, pero el Señor siempre nos ha levantado. Siempre ha estado a nuestro lado. Siempre ha traído su misericordia y su favor a nuestras vidas. Hoy en día, hermano, en esa situación, por más difícil que tú la veas, Dios tiene una gran bendición allí en tu vida. Créelo, hermano, porque Dios tiene grandes planes para tu vida. Vamos a cerrar leyendo la última parte de esta historia, donde todos ellos, 24:52, ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Esa debe de ser nuestra nueva condición. Siempre recordar ese favor de Dios que tuvo en nuestras vidas. Ese amor tan grande que está en esa cruz. Porque Él está vivo. Y como te dije desde un principio, es motivo de celebrarlo 365 días. Cada año celebrar ese sacrificio, esa muestra de amor que Él tuvo en nuestras vidas. Amén. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias, porque a lo mejor yo estoy pasando momentos difíciles. Estoy pasando por momentos duros, fuertes, pero sé que estás allí. Sé que tú estás allí, Señor, y me vas a ayudar y se va a cumplir tu obra en mi vida. Permítemelo, Señor.
Permíteme verlo. Si no es aquí, que sea en aquel lugar donde te veremos cara a cara. Permíteme hacerlo, Señor. Permítele también a mis hermanos, Señor, que salgan de esa situación. Por más difícil y oscura que la vean, ayúdales. Ayúdales, Señor. Te lo ponemos en tus manos. Toma esas necesidades. Haz un milagro en sus vidas. Que puedan ver lo grande y maravilloso que eres tú en nuestras vidas, Señor. Clamamos a ti, Señor, y te adoramos y te damos gracias por lo que has hecho y por lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. Bendito sea, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano.